Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Seguimos con el programa En Concreto, que se transmite todos los sábados en el horario de 6 a 7 de la mañana. A esta hora ya estamos en comunicación con el compañero Tito Sea Bendezú. Él es secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, a quien le damos la bienvenida. Compañero Tito Sea, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, mi estimado Castillo, ¿cómo está? Buenos días, un saludo a ti y a todos los oyentes de este prestigioso programa y una oportunidad para los obreros de construcción civil. Un tema que verdaderamente nos está llamando la atención es lo que se refiere a los casos de incumplimiento de los derechos laborales que se presentan en algunas obras a nivel nacional, en particular en el norte chico. ¿Qué nos puede adelantar, qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, efectivamente en el país hay muchas empresas que realizan actividad en la construcción y obviamente toman a veces la mano de obra de la jurisdicción, de la zona, y muchas veces la gente de la zona no conoce los derechos laborales de los trabajadores de construcción civil y es ahí donde con mucha facilidad se vulnera pues los derechos de los trabajadores, el incumplimiento de pagos, entre otros que se incumple. Pero las empresas saben y conocen perfectamente que se debe cumplir el régimen de construcción civil tal cual así lo estipulan los convenios colectivos de cada año que se celebra, ¿no? Pero ante esto también hay responsabilidad, obviamente, de los trabajadores, porque la Federación de Trabajadores como estructura a nivel nacional tiene sus sindicatos, tiene sus bases sindicales a nivel nacional, donde son los responsables directos y encargados de hacer el trabajo de coordinación con las empresas, el trabajo de dialogar con las empresas, para así de esa manera exigirle dos cosas a las empresas. Primero, el cumplimiento del régimen laboral a cualquier trabajador, no interesa de sea afiliado, no sea afiliado, no, a cualquier trabajador se le paga el régimen de construcción. Y otra de las coordinaciones que hacen nuestros sindicatos es pues buscar la bolsa de trabajo para los desocupados del sindicato. Dentro de esas dos prerrogativas que tenemos, lo que hay que hacer es pues el trabajo coordinado con las empresas y las empresas deben acceder. En algunos casos hay empresas que sí se ponen de acuerdo con nuestros sindicatos, trabajan de manera coordinada y en algunos casos no ocurre eso y no ocurre porque hay negativa pues de las empresas, ¿no? Y la empresa se niega a no cumplir porque simplemente está acostumbrada a vulnerar los derechos de los trabajadores. Pero una empresa formal, una empresa seria, le dice con sindicato, igual yo cumplo los derechos con los trabajadores. Entonces, es mucho, hay mucha vulneración en el país, en el interior, y recientemente esto que has hecho mención en el norte chico, acá en Ancash, en la provincia de Recuay, se está construyendo un hospital y esta empresa que construye el hospital definitivamente está pues dejando de cumplir y el argumento que pone la empresa es de que el empleador o de la obra no estaría pagando sus valorizaciones, que eso no es responsabilidad de los trabajadores. Se supone que cuando la empresa firma un contrato con una subcontratista, definitivamente hay cláusulas que dejan claramente que los pagos deben ser pues, puntuales como corresponde. No tiene que verse, diríamos, condicionado el pago de los trabajadores
con el avance de obra, el avance físico, finalmente eso lo ve el área de administración. Correcto. Y es que por eso se han dado este tipo de hechos. Pero nuestros compañeros del sindicato, ellos no se han quedado tranquilos, entonces han estado gestionando ahí, ver la forma, cómo eh, obligar a la empresa que cumpla. Tal es así que ellos han gestionado algunas citas con algunos congresistas. Y eso es bueno, hay que resaltar porque el trabajo de dirigente es eso. Hay que ver cómo y hacerle pagar al trabajador. Mientras sea ese el objetivo, creo que está bien ese tipo de coordinaciones. Esperemos que aparentemente para este lunes hay una reunión acá en Lima con la ahora Autoridad Nacional de Infraestructura, antes Autoridad por la Reconstrucción, Ujú. para que den pues una respuesta inmediata, ¿no? Y se cumpla con los derechos de los trabajadores, porque ellos son los que más se ven afectados en este tipo de incumplimientos. Ahora, esta situación, compañero Tito Sea, eh, son tanto en las obras del Estado como también en la del privado. Este incumplimiento, las autoridades se supone que deben ser las primeras en cumplir de acuerdo a la ley, porque tengo entendido de que ustedes aprueban un pliego anual y eso rige para todos los trabajadores de la construcción, ¿no? En general, como usted dice, estén en el sindicato, sean de la federación o no, para cualquier trabajador en general, ¿cierto? Sí, 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 definitivamente el mayor, diríamos, infractor, vamos a llamar así, es el Estado, ¿no? Caray. En las obras públicas. Entonces, también hay empresas privadas que también, pues, de manera desleal hacen este tipo de hechos, ¿no? Cuando hay empresas privadas formales que cumplen, como dice, desde el primer momento que inicia la obra hasta el último día de ejecución de la obra, se cumple con los derechos de los trabajadores, porque es la fuerza laboral que gracias a los trabajadores se ejecutan las obras y que gana plata la empresa, como es natural, ¿no? Entonces, creemos de que el Estado es el primer infractor en sus obras públicas y a veces, muchas veces, se da la casualidad de que la misma Superintendencia Nacional, que es la SUNAFIL, no puede en algunos casos inspeccionarlo, ¿no? Se da esa casualidad, pero la ley es pues, para todos. Entonces, creo que el Estado también se convierte en un empleador constructor y tiene que cumplir con los derechos de los trabajadores. Ahora, pero se entiende que cuando una empresa, usted ha hablado algo que sí me ha sorprendido, de que también hay empresas informales, ¿no? O sea, no es toda una estructura de formalidad que, digamos, funciona a nivel nacional. Al igual que hay sindicatos informales que no tienen reconocimiento, pero están ahí, también existen estas empresas. Cuando nos referimos a este tipo de informalidad, la informalidad en el país supera el 80%. Correcto. Y en el sector construcción se da la casualidad, pues nombran a una empresa que solamente tiene el nombre, pero los funcionarios, el ingeniero o el administrador en el campo son otras personas. Solamente utilizan el RUC de una empresa para solamente tener la representatividad, pero son otros los actores que ejecutan el proyecto. Entonces, eso es lo que le hace daño al proceso constructivo de las obras. Cuando incumplen los derechos de los trabajadores, no se dan obras de calidad, Claro. le ponen, si tiene que traer 50 bolsas, le ponen solamente 40, entre otras cosas, podemos mencionar que se da en el tema de la informalidad. Entonces, es que por eso desde acá hacemos el llamado a nosotros, a los trabajadores, hay que organizarse en los sindicatos. Es la única vía, la única forma de que los empresarios respeten a los trabajadores sus derechos laborales ganados en mérito o producto del pacto colectivo que se firma todos los años. Ahora, ¿estos casos se están dando solamente en el norte chico o también se ha registrado esta violación de los derechos laborales en algunos otros puntos del país? Estos hechos son hechos recurrentes en diferentes partes del país, pero no necesariamente es permanente en un lugar, ¿no? Por decir, esta acción que se hace desde el sindicato es una manera correctiva, diríamos, para que el empresario corrija y de ahí para adelante se corrigen algunos y algunos necesitan mucho más presión todavía.
Son hechos recurrentes, como te digo, que se dan en diferentes partes del país hasta que alguien tiene que reaccionar, alguien tiene que actuar para que se corrija. Y ese alguien, pues, a veces nuestros sindicatos, nuestros comités de obra organizados con los trabajadores, ¿no? Ahora, en este caso, el sindicato base, digamos así, de que se encuentran en diferentes regiones del país, sale a la defensa laboral del afiliado y también del que no es afiliado. Mira, la función o el fin supremo de la federación, los sindicatos, los dirigentes, es defender los derechos de los trabajadores. Correcto. No es que solamente defendemos a nuestros afiliados. Ujú. Si así sería, la negociación colectiva o los pliegos que se solucionan no alcanzaría a todos los trabajadores, solamente alcanzaría a nuestros afiliados. Pero el pliego sale, producto de la negociación colectiva, sale para todos los trabajadores del sector construcción. Y cuando se soluciona el pliego de reclamos, el sector informal, digamos, o los paralelos, los sindicatos fantasmas también al final se benefician sobre esa negociación. Definitivamente los paralelos son los primeros bandidos que a veces cuando se firme el acta, al día siguiente ya están publicando en sus propias tablas, están publicando ya sus comunicados, ¿no? Se pasa. Y nosotros, los miembros de la comisión, los miembros de la federación, los que representamos en la negociación colectiva de los trabajadores, tenemos que esperar el trámite administrativo, la comunicación, la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, para recién hacer la publicación, ¿no? Y darle a saber a nuestros compañeros trabajadores que deben, a partir de ahí, hacer los reclamos para los reintegros, la nueva actualización de la tabla salarial. Pero estos bandidos a veces muchas veces aprovechan de eso y rogándose la representatividad en algunos casos y rogándose la solución de este pliego en algunos casos, ¿no? Para mentir a los trabajadores, engañar a los trabajadores. Pero gracias a Dios las redes sociales nos ayudan muchísimo y a ilustrar a nuestros compañeros trabajadores que hoy en día muy fácilmente no se dejan engañar porque saben quién representa en la negociación colectiva a los trabajadores. Es nuestra gloriosa federación. Eso está clarísimo, pero inclusive tengo entendido hasta cobran bonos de éxito por el aumento del pliego de reclamos, ¿no? Sin haber participado, ¿no? Sí, definitivamente sí, sí, esas cosas hay que denunciar, permanentemente hay que denunciar porque ellos no son parte de la solución del pliego, entonces por lo tanto no tienen derecho a cobrar un bono que no es de su pertenencia de ellos, ¿no? Es de la federación, es de los trabajadores, los verdaderos trabajadores del sector construcción que hacen su contribución a la solución de este pliego, ¿no? Bien, para finalizar, compañero Tito Sea, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, y en este caso, la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, aparte de ir a verificar, pero no toma medidas más radicales para que se cumpla con los derechos laborales. Mira, el Ministerio de Trabajo no tiene competencia sobre el sector construcción. Ah, Quien carambas. tiene competencia es la SUNAFIL, Ah, es una pero firma. dentro de sus facultades, pues tiene de persuadir al empleador, de advertir, diríamos, el cumplimiento, pero no tiene eh, mayor atribución de obligatoriedad al empresario, diríamos, multarlo al empresario por no cumplir, ¿no? Son meras funciones que tiene la SUNAFIL, que muchas veces hacer una denuncia a la SUNAFIL nos trae más tiempo, que en algunos casos hay que reconocer, hay intendencias que sí se han fajado y se fajan por los trabajadores, Ujú. acuden al llamado inmediato de los trabajadores de construcción civil, porque las características que tiene el trabajo en construcción civil no son pues las de un sector normal, son eventuales, podemos trabajar un mes, 2 meses, y Correcto. los periodos de inspección pues te dura 30, 45 días, ¿no? Muy Entonces, por bien. esas cosas decidimos los trabajadores presionar a la empresa, al empresario de otra manera, con otras acciones, como plantones, paralizaciones de actividades, porque la SUNAFIL, como te digo, dentro de sus competencias no tiene mucha responsabilidad para que se cumplan los derechos de los trabajadores. Muy bien. Gracias, compañero
Tito Sea, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, él ha sido nuestro invitado en el programa en concreto. Gracias por su participación. Bien. Gracias a usted, mi estimado. Gracias. Perfecto. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos.